Nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es internacionalista y este domingo va a participar como observador internacional en las elecciones legislativas en Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Domingo? Chévere, Antonio, buenos días. ¿Cómo es que usted es elegido para esta labor tan importante? Bueno, he recibido la invitación de la coordinadora internacional de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, el embajador, el diputado Timoteo Zambrano ha tenido la gentileza de extenderme esta invitación. No olvides que los observadores internacionales son los que legitiman con su presencia, en su calidad de ser extranjeros, en un acto de neutralidad, de ponderación y de objetividad para ver cómo suceden los acontecimientos de lo que vamos a ver el día domingo. Y entonces he recibido esta invitación en mi calidad de experto internacional sobre esta materia. ¿Cuál es la expectativa en estos comicios que muchos dicen que serían vitales para la oposición? No obstante, hay temor de que no haya transparencia al 100%, ¿no? ¿Cuál es ahí? Fíjate, Antonio, todas las encuestas dicen que la oposición ganará o ganaría notablemente, notoriamente las elecciones del próximo domingo. Entonces esto no es una especulación, hay indicadores estadísticos que así lo señalan. Sin embargo, ya hemos escuchado al señor Maduro que acaba de decir que en el escenario que pierdan las elecciones igual no va a pasar nada y van a mantenerse con esta posición recalcitrante, lo cual está ya denotando pues la intransigencia permanente de un régimen que hace tiempo dejó de ser democrático en Venezuela. No tiene ningún viento, ningún aire democrático. Aquí lo que estamos viendo es la imposición de un régimen autocrático con escenarios de una dictadura donde no hay ningún tipo de garantía, donde los derechos humanos no existen y donde el sufragio en estos momentos, el día domingo, seguramente podrían terminar siendo un acto teatral, consumando un fraude más de un señor donde el 80% de venezolanos ya no lo quieren. ¿En qué medida varía la proporción de poder que tiene el gobierno respecto a un parlamento que no esté dominado por el oficialismo? ¿Cambia en algo el mapa o la situación política de Venezuela o no? En el escenario de que encontremos ya un parlamento en la magnitud que tú dices, evidentemente Maduro tendrá que enfrentar pues a una oposición que no hay que olvidar que del Congreso, del Parlamento, emanan las reglas legislativas para la gobernanza en Venezuela. Entonces allí sí ya tiene o tendría un espacio de oposición absolutamente de puro derecho y político que no lo va a dejar a Maduro proseguir con sus caprichos de siempre, y entonces justamente él es consciente de eso y por eso hará todo lo posible para evitar que se produzca este resultado el día domingo. ¿Pero hay un riesgo de que no se respeten los resultados de estas elecciones? Yo creo que sí. Hay un gran riesgo y por eso vamos los observadores internacionales para dar fe, dar cuenta al mundo entero, a la región, de lo que va a pasar en Venezuela. Pero comprenderá, Chabeli, cuando un régimen como el de Maduro, al que yo siempre llamo en mi columna el gobierno, el régimen gendarme, controla todas las instituciones tutelares del país, cuando tiene manipulación completa en los niveles bajos, intermedios y altos, es evidente que una consecuencia lógica de un monopolio del poder, ¿no es cierto?, es el fraude. Y entonces el mundo tiene que estar avisado que en pleno siglo XXI un régimen como el de Maduro impide que la voluntad popular sea la expresión genuina de todos los venezolanos. ¿Y cómo entender en un país donde hay inflación, donde hay crisis económica, donde la gente vive a duras penas, salvo un pequeño sector o un sector, no sé si grande, que recibe algún tipo de asistencialismo? ¿Cómo entender que todavía Maduro mantiene esa simpatía de algún sector de la ciudadanía, ¿no? Como sucede en todos los regímenes dictatoriales, Antonio, el control del poder y el uso de la fuerza como monopolio estatal. Quien tiene el poder y la fuerza puede perfectamente coaptar, ¿no es cierto?, intimidar socialmente. Y entonces
Eso es lo que pasa cuando un grupo controla a todo un país. Por eso es importante que este tipo de expresiones lo que van a hacer es denotar, desnudar una vez más que lo que Venezuela quiere es otro rumbo en su destino, y por eso es que el propio pueblo, estoy seguro, el domingo va a materializar su tedio, su desdén a un régimen absolutamente anquilosado. ¿Servirá de algo esta carta que compartieron o publicaron líderes mundiales como David Cameron, también Mariano Rajoy, pidiendo, ¿no?, que se respeten los resultados de estas elecciones y también mostrando su preocupación por la democracia en este país? Fíjate, Chaveri, siempre sirve, coadyuva, porque va promoviendo y generando toda una atmósfera internacional e intraestatal de lo que significa, ¿no es cierto?, el verdadero valor de la democracia. El propio Club de Madrid, que agrupa a más de 105 ex jefes de Estado, también hizo un pronunciamiento sobre el particular. Y entonces aquí hay un llamado que hacer a lo que significa la verdadera política exterior de los países de la región. Tiene que haber un pronunciamiento de la política exterior del Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de todos, respecto de lo que significa el resultado de este domingo. América Latina, la región, no puede aparecer, ¿no es cierto?, apartada de un escenario como el que vamos a ver el próximo domingo. Ahora, volviendo un poco a lo que consultó Chaveli, probablemente no se respeten los resultados. ¿En qué medida, por ejemplo, el presidente Maduro podría asumir alguna posición golpista en el sentido de o cerrar el Congreso o limitar los poderes del legislativo o, no sé, o establecer un golpe de Estado, como escuché, creo que Capriles ha alertado de esa posibilidad? Mira, Maduro, Antonio, es capaz, a estas alturas, es capaz de cualquier cosa. Él va a querer mantenerse en el poder y por hacerlo va a hacer cualquier cuestión que sobresalte más todavía las reglas de la Constitución y de las normas internas de Venezuela. Lo que no sabe Maduro, o sabe pero no quiere desnudarlo también, es que una situación como esa lo único que va a provocar, Antonio, es desborde. Y el desborde es sinónimo de sangre, violencia estructural. Y una situación así evidentemente va a llevar a Venezuela a un verdadero estado anárquico, y ante una situación de anarquía interna, de desorden interno, entonces allí la comunidad internacional tendrá que intervenir, porque no va a ser posible seguir sosteniendo los caprichos de un hombre que está en el poder casi con las reglas del antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, donde el soberano era el rey, era el monarca, como Chávez lo ungió a Maduro, casi por esos tratos de posta, el nuevo jefe de Estado. El soberano el día de hoy es el pueblo, desde la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789. Y en ese escenario, ¿cómo debería actuar la oposición venezolana si es que Maduro toma esa actitud? Fíjate, tu pregunta es muy interesante, Chabeli, y creo que es importante que la oposición venezolana llegue a lograr esa unidad que tanto queremos. No ha estado en el nivel esperado de la cohesión de un solo y grupo compacto que enfrente al chavismo. Todos sabemos el importante grupo que ha liderado Capriles y la aparición en estos últimos 2 años en la figura política, en el escenario político de Venezuela de Leopoldo López. Entonces creo que es importante que haya madurez para enfrentar como corresponde en unidad de oposición al régimen de Maduro. De otra manera, entonces se pueden perder las fortalezas que la propia coyuntura está alimentando a favor de la oposición. Llamó la atención que Nicolás Maduro haya advertido, entre comillas, a la señora Tintori sobre la posibilidad, dice él, que grupos de derecha quieren aniquilarla. O sea, bueno, ella ya denunció hace poco un intento de acabar con su vida, acusó directamente a Maduro, pero esta tesis, este argumento que él suelta, ¿qué nos quiere decir con eso? ¿Que en realidad apunta a esos líderes él, a los líderes de oposición? Yo creo que sí, Maduro apunta a ello y quiere lavarse las manos, invitando a que la señora Tintori, ¿no es cierto?, cuente con el espacio de seguridad que le va a brindar el propio régimen, cuando todos sabemos que es el propio gobierno, el propio régimen, el estado de policía de Maduro que la acosa permanentemente, que la sigue permanentemente, y entonces
Aquí lo que estamos viendo es que hay un seguimiento sistemático de los personajes más importantes de la oposición. Lilian Tintori hoy en Venezuela es la principal activista, tiene razones fundadas de carácter doméstico con su esposo, pero más allá de ello ya está liderando esta cuota de animadversión a un régimen absolutamente retrógrado. Entonces creo que es muy importante que se advierta de la seguridad de las personas que tienen una gravitación importante en la propia vida venezolana. Ya se ha visto incluso en los hechos lamentables de hace unos meses que ha muerto gente en manos de estos, entre comillas, grupos denominados paramilitares que han actuado en las protestas. De haber una protesta pública con un resultado probablemente que no favorezca, que favorezca a Maduro, mejor dicho, estamos en un riesgo de una situación de extrema violencia, de muertes. Sí, yo avisoro un escenario adverso y violento. Nosotros mismos, los observadores, estamos viajando a Venezuela y exigimos que hayan las garantías para los observadores internacionales que viajamos en este afán de transmitir al mundo la limpidez o el fraude de lo que vaya a ser el próximo domingo. No hay garantías, pero la luz de nuestra vocación democrática nos hace ir a Venezuela para darle cuenta al mundo de lo que va a suceder. Pero es evidente, Antonio, que ante un hartazgo colectivo, donde no se ha logrado superar la situación caótica, extremis de la situación económica en Venezuela, evidentemente la consecuencia de una sociedad que está anquilosada por un manejo irresponsable de la economía y de la política va a tener un resultado explosivo seguramente el próximo domingo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Regresamos luego de la pausa.